Bueno, ya está el doctor Jaime del Castillo Jaramillo y la verdad que nos interesa su opinión respecto a la elección, ¿no?, del decano o decana que suponemos este sábado va a tener ese fin si no hay una segunda vuelta. Doctor Jaime del Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días, noble audiencia de Buenos Radio días, doctor Papá, Jaime, ¿cómo a está? vuestra Doctor, Buenos buen días, día, ¿qué discreción, doctor. don tal? Salvador Otoya. Y ¿Cuál? efectivamente, las elecciones van a ser el 24 de febrero en mi Este colegio, sábado. en Melitón Carvajal. Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos 12 candidatos, ¿no? Algunos ya conocidos como Canelo Rabanal, está Torre La Torre Iván Martín, está Valladares Ramírez Manuel Alberto, Peña González Óscar, el abogado de Patricia Benavides, si mal no recuerdo, Rioja Vallejo Jorge Luis, Soto Ballenas, muy conocido el doctor Soto Ballenas, profesor sanmarquino, ha sido nuestro profesor, Sayán, Angélica Sayán, nuevamente ya ha sido directiva, Pianto Mendoza Carlos Alberto, Saavedra Colán Marlín Luisa, Gutiérrez, mi amigo, mi colega, hemos estado juntos en varias universidades, Marco Tulio Gutiérrez Martínez, también candidatea, el ex fiscal Martín Felipe Sala Segarra está postulando, y la que comenté la vez pasada, la colega Mercedes Victoria Morocho Arias. 12 candidatos, don Salvador Otoya. Así están las cosas en el Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué espera de esta elección? ¿Que salga humo blanco o que siga el laberinto que hay, doctor? El nombre más relevante, ¿no? O sea, el que le puede dar lustre, le puede dar nivel, estatus al Colegio de Abogados, el único nombre que encuentro allí es el de Gastón Soto Ballena, ¿no? Después lo demás, mis colegas tienen mis respetos y mis consideraciones, pero me parece que el más relevante ahí es Gastón Soto Ballenas. Sus enemigos lo acusan de que está llevando a una persona, sí, pues a una colega que ya ha participado en la junta directiva de Marilena Portocarrero, pero no creo que eso sea óbice para que él haga una buena gestión, ¿no? Entonces, los demás, la verdad de las cosas que, según se ha denunciado en varios medios, hay tres colegas que están apoyados por César Bazán Naveda y por el alanismo, porque lo que busca el alanismo es Mm. no perder poder. Entonces compra delegados, compra la junta directiva y presiona a los decanos con eso, ¿correcto? Entonces ese es el modus operandi de hace décadas. ¿Cuántos delegados son? Tantos, ya, ganemos la mitad, pasémoslo para nuestro lado. A la junta directiva, ¿cuántos son? Listo, hay que cooptarlo. Y con eso ahorcan al pobre decano. Le imponen, nombra a este, saca a este, hace el otro, hace aquello, y así viven por décadas los alanistas metidos ahí en el Colegio de Abogados de Lima. Y eso lo sabe el decano Mario Moretti Pacha y lo ha denunciado en su momento y en su oportunidad. Por eso es que ha denunciado sin que le tiemble la mano al saliente César Bazán, que se va sin pena ni gloria. Yo espero que gane el candidato, el doctor Gastón Soto Ballena. Lo entrevisté en los estudios de Radio Moderna varias veces, porque él ha tenido altos cargos, recuerda usted, don Salvador Otoya, y cuando ha salido de esos cargos siempre ha salido libre de polvo y paja y dejando cátedra, ¿no?, en materia jurídica. Ojalá que nos vaya bien a los abogados y elijamos a alguien que realmente esté a la altura, don Salvador Otoya. Muy bien. Eso lo dejaremos para los abogados, pero algo que no escapa a los abogados es lo que se viene, ¿no? El APRA cumple 100 años de que Haya de la Torre, un 7 de mayo, si mal no recuerdo, de 1924, en México les entrega la bandera del indoamericanismo a los estudiantes universitarios de México, ¿no? Lamentablemente el APRA, pues por culpa de Alan, que recogió solamente a sus amigos, y ahí está la consecuencia que el partido Los esté amigotes. reducido a su mínima expresión, porque si hubiese buscado gente por mérito, no por la amistad con él, entonces el APRA seguiría siendo
el partido fuerte, el bolsón, ¿no?, norteño, que siempre ostentó por la simpatía, el carisma de todos sus líderes fundadores, ¿no? Aya de la Torre, Seoane, el Cuco Heisen, Manuel Arévalo, Búfalo Barreto, es decir, gente pues Sí, de sí, primera, ¿no? sí. Eso, todo eso se perdió porque Alan cogió a sus amiguitos, Sí, ¿no? precisamente me sonrío porque en Lambayeque, el hospital Luis Heisen, Inchaustegui, por cierto, está al costadito de la Universidad César Vallejo, ¿no? Ironías de la vida. En Lambayeque, ¿no? Imagínese, es Fíjese un usted, insulto para el Cuco Heisen, ¿no? sí, señor, tremendo personaje, mi paisano. Grandes Ujú. lambayecanos brindó el aprismo auroral, porque esa es la etapa del aprismo auroral, ¿no? El Así es. 7 de mayo de 1924, un haya de la Torre juvenil, un haya de la Torre romántico y poético, porque Así es. recuerde usted, don Salvador, que la triste historia de nuestro Perú fue que desde 1821 hasta Manuel Pardo, estamos hablando de un periodo de militarismo en el cual hubo una inestabilidad terrible a punta de espada, cañonazos y pistolas, logró establecerse la República, llegaron a algunos militares trascendentes como Ramón Castilla, por ejemplo, que impuso el presupuesto general de la República, que dio libertad a los esclavos antes que Abraham Lincoln, que compró buques de guerra, etcétera, etcétera. Pero también hubo militares corruptos como Echenique, ¿no es cierto?, que nos causaron un gran forado en las arcas del Estado. Esto provoca que venga el civilismo, recuerda usted, el Así partido es. civilista De Pierro. exactamente rechaza al militarismo y entramos de la brasa, como decían las abuelas, de la brasa pasamos De las llamas a las brasas, de las ¿no? llamas a la brasa, ¿no? A De la las brasa, llamas ¿no? del militarismo pasamos a la brasa, porque lo que acusaba el civilismo, como recuerda usted, don Salvador, era de corrupción al militarismo, lo acusaba de Así es. autoritarismo, pero cuando llegó el civilismo, o sea, los grandes latifundistas, la oligarquía llegó al poder, se portaron peor que los militares, más corruptos que ninguno. ¿Cierto? Entonces, haya Y de la esto no torre, era, sí, perdón que lo corte, sí, doctor, por pero favor, esto no era solamente aquí en el Perú, era en América en general, ¿no? Por eso es que obviamente. Aya de la Torre funda los 100 años que se van a festejar, no es del partido aprista. El partido aprista recién lo funda en 1930. Claro, claro, Antes había Mariátegui, había fundado en 1924, 27 ya exacto. el Partido Comunista, ¿no? Después viene allá, Socialista. pero él funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, ajá, así es, APRA, donde así había es. pues gente líderes de Bolivia, de Argentina, Claro, Frondizi, uno de los más mencionados, ¿no? claro, Entonces, ahí era pues, ahí se surge la talla pues continental y mundial de un líder como era Víctor Raúl Aya de la Torre, que según Luis Alberto Sánchez, Aya se nutrió de la explotación que había pues en Cartavio, en Casagrande, las las legiones de haciendas cañeros, cañeras. claro, Él lo llevaba, doña Victoria de la Torre y don Edmundo Aya lo llevaban a visitar a sus familiares en las haciendas y ahí Aya ve las injusticias. Un niño, ¿no?, comienza a ver las injusticias y se va nutriendo para después fundar, pues, ujú. a los veintitantos años nomás, Sí, ya la jovencito, Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? claro, claro, porque en 1895, pues, ahí en la Torre estaba en veintitantos, ¿no? Ya, terminando su segunda década de vida, pero era una etapa romántica, porque a lo que voy No, es, perdón, en 1924, porque claro, Aya nace en 1895. ahí nace en 1895, exactamente, el 22 de Así febrero, es. ¿no? Perfecto. Pero, vuelvo a repetir, a ver, desde la llegada de los civiles, o sea, estamos Ujú. hablando de la primera década del siglo XX, don Salvador, donde estuvo Claro. ahí el Lambayecano, que luego fue presidente de la República, Leguía, ¿no? Augusto Augusto de Bernardino Leguía Leguía. y los Pardo y las grandes familias lambayecanas poderosísimas
también formaron parte del civilismo, ¿no es cierto? Y luego el civilismo se dividió, recuerda usted, ¿no? Se dividió y dentro de esa división aparece Leguía y aparece la eclosión de los provincianos, que no solamente fue un fenómeno a nivel universitario, sino, como usted mencionó, un fenómeno sudamericano, porque la reforma universitaria del año 1919 y 20 fue un fenómeno totalmente sudamericano. Toda la juventud se rebeló en contra de la oligarquía. Entonces era un acto natural que brote un partido nuevo como el que planteó Haya de la Torre, como surgieron muchos partidos en diferentes partes de Sudamérica, incluyendo al mismo Fidel Castro, incluyendo a muchos líderes en Venezuela también, recuerde usted, en Colombia y en varios lugares. Son estudiantes en Bolivia mismo. Exacto, exacto. Pero teniendo como mentor a don Manuel González Prada, no olvidemos. Claro, en ese tiempo las ideas los alumnos, los discípulos de Manuel González Prada. Claro. Más que el marxismo era el anarquismo, ¿no? Entonces, esas ideas, por ejemplo, los obreros tenían ideología anarquista y con su ideología anarquista consiguieron las 8 horas. Y ahí estuvo el movimiento universitario que había recusado y había rechazado la oligarquía dentro de las propias universidades. Y fueron los provincianos, fue un movimiento de provincianos el que logró estos cambios trascendentales. Pero la herencia de la Torre es eso, don Salvador Otoya, el romanticismo, ¿correcto? Entonces hizo un movimiento político más basado por el amor a la justicia social, por ejemplo César Vallejo, el amor a las letras, y todos ellos románticos, esos jovencitos, Jorge Basadre de su tiempo, Julio Cetello es de su época, Raúl Porra Barrenechea es de su época, y tanto, grande, José Carlos Mariatti es de su época. Entonces estamos hablando de toda una generación de provincianos, Seoane, que ni siquiera pudo terminar la universidad, y todos ellos, inclusive hasta provenían de familias pudientes, de familias poderosas, porque los Haya de la Torre habían sido pues hacendados, habían sido también latifundistas, los Seoane a su vez en Lima, los Heisen, etcétera, etcétera. Entonces todo eso genera un movimiento de peruanos de bien, que vienen de las provincias, pero aún sin experiencia y sobre todo, don Salvador, sin expertise, venían sin antecedentes, lo que se conoce en el derecho, venían sin jurisprudencia. Entonces ellos tuvieron que hacerse a su manera, ¿no es cierto?, la cosa pública en el Perú. Concluyo con esto. ¿Qué fue de la actividad noble, romántica, progresista de Haya de la Torre que hizo la derecha? Nunca le permitió llegar al poder, don Salvador. Prefirieron matarlos, asesinarlos, expulsarlos del país, perseguirlos como animales. Yo sé que mucha gente que nos escuche y algunos que están sentados aquí en la mesa, hemos tenido familiares que han vivido escondidos en esas épocas. Yo tengo tíos abuelos que hasta su apellido tuvieron que cambiar por la persecución, por seguir las ideas de Haya de la Torre. ¿Y qué les decía el diario El Comercio, don Salvador? Terroristas, le decían en los periódicos. Ahí están los ejemplares. Terroristas, comunistas, le decían a los jovencitos apristas que lo que querían era un cambio en el país. O sea que cuando nosotros miremos al fujimorismo, no estamos viendo sino la segunda parte de todo ese sector de empresarios privados multimillonarios que nunca han querido que les cambien las reglas de juego en el Perú. Nosotros los norteños sabemos bien cómo se ha manejado las haciendas, cómo se han manejado los latifundios en Lambayeque, en Piura, en La Libertad. Lo sabemos bien, el abuso de esos capitostes. Y surgió un joven como Haya de la Torre. Debutar a sus hijos sexualmente con las hijas de los trabajadores. Así es, hasta los destellos cantaron ese tema, ¿no? El patrón me dijo, me gusta tu chola. Yo no le hice caso y perdí el trabajo, solo para poner un ejemplo. Entonces, don Salvador Otoya, que gracias que usted ha puesto la palanca de Arquímedes para que nuestros radioyentes tengan la mirada amplia. Esa ideología de que la empresa privada y la inversión va a salvar el país es desde el siglo XIX.
desde 1821 hasta la fecha y ha fracasado rotundamente. La única etapa de gloria que tuvo el Perú democrático, el Perú cholo, el Perú moreno, fue con Juan Velasco Alvarado y la Junta Militar Revolucionaria. Fue el único momento en el cual el Estado se puso a servicio del pueblo. Después de eso, nunca más, como hasta la fecha, don Salvador Otoya. Y ahora estamos, qué casualidad como es la vida, ¿no? Los fenómenos se repiten. Ahora estamos asistiendo a que la señora Keiko Fujimori, ya descartada por la derecha bruta y achorada para ser la representante, entonces ahora lo lanzan a Alberto Fujimori como su candidato. Exactamente. Ayer habían tomado una foto ayer comprando en un centro comercial Alberto Fujimori. Y chupando 4 vodkas, sí, según señor. el mismo Philip Butters, que es vocero de ellos, sí. ¿No? Porque la verdad en ese canal, lo que sea Fujimorismo y lo que sea López Aliaga, tienen preferencia. Preferencia, es su canal de ellos, es el canal de la derecha extrema, claro. Entonces, y ahí ha sacado que Fujimori se ha chupado 4 vodkas. Imagínese. Igual nos hizo Alan García con Cruzilá, ¿recuerda usted, don Salvador? Cuando lo presentaron a Cruzilá en una camilla, ¿no? Ya hasta la cara tapada de Cruzilá como si fuese cadáver. ¡Pobrecito, Cruzilá se muere! ¡Oh, indulto! Al día siguiente estaba bien abrazado de las vedettes 90, 60, revienta, como dice don José Peralta, contratada, ¿no? y comprando en el supermercado, en Asia, ¿recuerda usted? Sí, dígame. Claro, pero a usted le ponen un par de esas chicas, pues, doctor, y esa es vida, pues, ¿no? Se recupera automáticamente. No complique las cosas, don Salvador, por favor. No complique las cosas. La mejor terapia, doctor, la mejor terapia. ¿Ah? Para los heterosexuales, claro que sí, aclarando. Qué felicidad es ser heterosexual, ¿no es cierto? Poder gozar del beso y del abrazo de tu mujer, de tu novia, de tu esposa. Qué preciosidad, es lo que la naturaleza nos ha dado. Y resulta pues que Cruzilá estaba vivito y coleando. Sí, Fujimori se bebió 4 bocas y Cruzilá se bajó toda la cantina de Asia. Bailando a puerta cerrada con la nena, recuerda usted el merengue de ese tiempo. Y ahora Alberto Fujimori paseándose por los malls, ¿no es cierto? Sacándonos la lengua como diciendo, pobre imbéciles, les metí la yuca naranja, ha dicho Fujimori con esa fotazo. Y que Dina se queda hasta el 2026, ya sí, dijo pues, él ya. Sí. Sí. Ahora viene y dice, quítate tú para ponerme quítate tú. Entonces, mire, qué lindo. Bien, don Salvador, buen ojo crítico. La historia se repite. Como dijo el gran filósofo de la historia italiano Giambattista Vico, la historia se repite. ¿Correcto? Y como también dijo por ahí el historiador Henry Thoreau, en la medida en que no aprendamos bien del pasado, vamos a repetir los mismos errores. No, y aparte que el 26 sale Vladimir, ¿va? El 20, sí, efectivamente, paisano, ya se va a hablar. Y ayer ha sido muy suave, muy tangencial, calificándolo a Vladimir, que él sí cumplió su función en inteligencia. Después se mareó con el dinero. O sea, muy suavecito ha sido. Después que le dijo traidor y el otro también le dijo, los dos tenemos la culpa, usted por darme órdenes y yo por cumplirla. Y venga acá, ahora ya están dorando la píldora, ¿no? Está preparando. Y pasando al otro lado, fíjate, don Salvador, a Putin lo están acusando de haber eliminado a su opositor, Navalny, ¿no? Y la viuda, que nunca participó en política, ha sacado un video denunciando a Putin que lo envenenó a su esposo dentro de prisión. Sería el número 16 o 17 de las víctimas de Putin, porque no es el primero, son varios. Entonces Putin ha dicho ayer, muy tranquilo, se dirigió al Congreso, si mal no recuerdo, y ha dicho que él respalda Gaza y que es su deber respaldar la franja de Gaza. O sea, ha marcado la cancha a don Salvador Otoya y le ha dicho a Estados Unidos, ya pues, ya, a tilín, como don Salvador Otoya, hasta acá llegó. Vamos a entrar a ver el tema de Gaza.
Entonces, esos son políticos de alto vuelo, don Salvador. De importancia mundial, tienen deberes internacionales que cumplir, no como un guachafo, creo que es Gustavo Adriansen, que acaba de hablar, representante del Perú ante la OEA, no guachafitos y pitufos como Acuña y la derecha que dicen, no, nadie debe intervenir en los asuntos internos de otro país. Oiga, todos estamos interconectados acá. En Gaza, me apena, don Salvador, que hayan avaliado a 2 criaturitas de 12 y 11 años aquí en el distrito de Ate. Me ha dolido profundamente. Santanita. Sí, don Santanita. Me ha dolido Sí, qué profundamente. terrible, Me ha dado impotencia, rabia. Pero también, don Salvador, les recuerdo a mis radioyentes, todos los días estoy rezando por esas criaturas que no tienen que comer en la franja de Gaza. Todos los días hay bebés, hay niños que no tienen que comer ni desayuno, ni almuerzo, ni comida. Nada, don Salvador, nada, nada de nada. Y hoy día la Corte Internacional de Justicia, después de muchos años, recién va a empezar a juzgar si es legal la ocupación de Israel sobre las áreas de los palestinos. Y la otra denuncia de Sudáfrica ha salido una sentencia tibia. Así está el mundo, don Salvador. Y hay gente ignorante aquí en el Perú que no quiere dar lecciones de política, por Dios. No, y salen a decir lo que es peor, ¿no? Salen a decir que qué hacían esos niños en la calle. Oiga, los niños tienen, el mundo es de ellos. Claro, tienen todo el derecho de estar. Los que hacen los delincuentes afuera, que el Estado para eso. Qué inteligente frase. Los delincuentes no deben estar en las calles, los niños sí. Ah, por supuesto. Nosotros nos hemos criado en las calles jugando fulbito, jugando trompo, jugando bola, jugando cometas. ¿Sí o no, don José Peralta, don Igor, don Enrique, don Salvador? Hemos hecho deporte, todo en la calle. No, éramos más bien ahora, la juventud de ahora, ya no sale tanto a la calle porque está metido en su casa con la computadora, el gamer. Exactamente. Pero los de nuestra generación éramos full calle. Así es. Nos desesperamos para salir a la calle. Ya tomamos desayuno, ya ayudamos, mamá, yo voy a jugar pelota, ya con la pelota en debajo del tabaco, ¿no? Ya listo a jugar. Ya hiciste tu tarea, y a la hora de almorzar, mediodía, almorzar. Así era. Así es. Los vecinos molestos porque el pelotazo que caía. Qué lindos recuerdos tenemos de niños. Los niños. Pero los niños tienen como digo, la libertad de estar pues, en la calle, protegidos por el Estado, este Estado que nosotros le pagamos, ¿no? Claro. Me parece algo tan estúpido, ¿no? Que digan, ¿qué hacían esos niños en la calle? ¿Cómo que qué hacían esos niños? Fíjese, esa mentalidad de esa gente que está gobernando. Ya ha salido Dina Boluarte a decir, vamos a evaluar si es que los partidos se van a hacer sin público. Oiga usted, ¿por qué eres tan escasa, tan nula? Discúlpame, tan grosera, tan chusca, tan sencillo que es, don Salvador Otoya, escuchen alcaldes y Policía Nacional, tan sencillo que poner rejas y encallejonar el paso por donde van a pasar las barras bravas. 3 horas antes o 4 horas antes, enrejas todas las calles por donde no deben pasar los barristas y simplemente los conduces a la entrada del estadio y a la salida del estadio, enrejado. Eso no se puede hacer. ¿Cómo enrejan la plaza de armas, don Salvador? En el Congreso, cuando no quieren que lleguen al Congreso las marchas. No podemos ni ir a comprar porque ya están las rejas ahí. Y dos líneas de rejas. 3 líneas. Eso no pueden hacer por eso le digo, son brutos. No tienen cerebro. Si tuviesen cerebro este país sería diferente, don Salvador. Pero son brutos y quieren poder. Y aquí deberían revisar todo el que pasa, el que tiene arma, 5 años, 10 años de cárcel. Pasa por la cámara, hijito, ven, mira acá. Pasa. Y queda grabado, compadre. ¿Tú quieres pasar por acá? Tu entrada. Muestra tu entrada, muestra tu cara. Pasa. Entrada, listo. Ya está chequeadito, hermanito. En el aeropuerto. Y el dron arriba. Ese día pongo 50 drones. Listo, compadre. Toda la carretera. A ver si va a haber payasadas, don Salvador Otoya. No, pues, lo que pasa es que son brutos, pues.
Ni corta uñas le permiten llevar. Lógico. Sí, ¿no? Porque Claro. pasa, inmediatamente detectan. El Para detector. acá, viejo. Así es. Don Salvador, en Entonces- China ya existe, y China lo está vendiendo, en China ya existe la cámara que te toma el rostro e inmediatamente sale en la computadora tu nombre, tu apellido, tu dirección, Claro. todos tus datos, toda tu vida sale, cuántas trampas tienes, inclusive sale ahí. Y eso no quiere comprar el Estado. Eso de las trampas no se meta tampoco. No, no, sí, doctor, ¿ah? verdad, no, ese tema no se toca. Tema muy delicado, muy delicado. Muy Muy sensible, muy sensible. Muy sensible como esta cámara china. Está bien, si va a ser así, que no compre, que no Que compre. no compre, mejor. Ese es el tema, ¿ves? Lo que ha dicho don José Peralta es la pura de verdad. Entonces hay mucha gente que dice, no nos conviene tener esas cámaras, pues. ¿Correcto? Pero ya existen, don Salvador. Y han dicho que no atentan contra los derechos humanos. En China, a todos los tienen controladitos, don Salvador. A todos. Porque estas cámaras están instaladas donde pasa gente, ¿ah? Centros Claro. comerciales, terrapuertos, aeropuertos. Ahí están. Las 25 horas del día. Y toditos están chequeaditos. Es más, ahí en China tienes tu QR. Todo ciudadano tiene un QR. Entonces, ¿dónde hay que yo soy el mal, los hijos de Dios? Esos carachosos muertos de hambre, hay que decirlo así, esos carachosos muertos de hambre, se dicen los hijos de Dios, el Tren de Aragua, y recién están juntando 20 luquitas, 30 luquitas para comer en el día, don Salvador. Cuando ya existe experiencia de décadas de cómo se lucha contra mafias multimillonarias. En Japón, la Yakuza tiene como 25 a 30 familias, fueron controladas, don Salvador, a partir de los años 90. Antes de los 90, ¿saben qué pasaba? ¿Saben qué hacía la policía en Japón? Frente a los asesinatos de la Yakuza, el periodista estaba prohibido de decir asesinato, don Salvador. El periodista no podía decir, ha habido un asesinato, no. El periodista tenía que decir, según la policía, ha fallecido tal persona. Fíjense el dominio de la Yakuza con sus abogados. Y el policía, ¿qué hacía frente a la Yakuza? Cuando habían asesinatos, la policía llamaba a la Yakuza y decía, bueno, ya pues por favorcito, ¿no? No se peleen, pues, no maten a la gente en las calles, ¿ya, muchachos? Ya, muy bien, portado bonito, ya, chao. Y le daban su propina al policía y la Yakuza, fíjate cómo dominaba el Japón, don Salvador. Pagaba y paga impuestos, tiene empresas multimillonarias. Entonces, acá en el Perú, 4 carachosos muertos de hambre no pueden ser controlados por esta policía. ¿Dónde estamos, don Salvador? Por Dios. No ha habido cosa más terrible que el terrorismo y sin embargo lo hemos derrotado, doctor, porque el fanático religioso, el fanático político, ¿no? Ese es bien difícil. El otro a la hora que ve que las papas queman arranca, pero el fanático político, seguidores de Abimael, seguidores de Polay. De acuerdo, yo los he conocido y los he combatido en San Marcos. Yo he sido secretario general del Comando Universitario de San Marcos, ¿ah? Por si acaso. Y en las etapas bravísimas. Y yo he sido polemista contra Sendero Luminoso. A mí nadie me podrá decir que eres marxista, que eres terrorista, que eres comunista. No, porque yo tengo los videos de los audios cuando yo combatí a Sendero Luminoso y en plenas elecciones frente a las amenazas. ¿Qué interesa? Yo salí al frente a pelear contra ellos. Pero, don Salvador, eran un grupo reducido, chiquito, de cobardes. Chiquito, don Salvador. Nos hemos agarrado a balazos. Porque yo llamábamos a la pesada a nuestros compañeros de la San Martín, la Garcilaso, la Villarreal, para las elecciones de San Marcos, y a balazos nos hemos agarrado con Sendero Luminoso porque Sendero quería romper las ánforas como era su costumbre, don Salvador Otoya. Y nos agarramos a punta de balazo contra los tucos y los sacamos corriendo. Porque le demostramos que una cosa es la saliva y otra cosa es el ímpetu, la fuerza y la valentía del joven. Entonces, don Salvador Otoya, pues. cuando cayó Abimael Guzmán, recuerda usted, y lo vistieron como un animal, lo metieron en una jaula con el animal, ¿quiénes salieron a protestar, don Salvador? Nadie, porque eran un grupo reducido, chiquitito, de cuatro fanáticos, don Salvador.
¿O me equivoco? ¿O es que el Perú se incendió? Díganme ustedes, radio oyentes. Díganme, no, Jaime del Castillo está mintiendo. No está así, pues. No está así. Se había quedado. Lógico. Acá estamos viendo que el ministro del Interior dice que le dan la protección, ya le han dado la protección a Paolo Guerrero y su director general de la policía, Sanabria. Dice que la policía no está para proteger a uno solo, tiene que proteger a todos los peruanos. Sí. O sea, ¿qué? ¿Yo estoy protegiendo ese sambo? No hay nada. Bueno, hablando de Pablo Guerrero, ya está rumbo al Perú, rumbo a Lima, Pablo Guerrero. Ojalá, si no tiene que pagar 4 millones de dólares, pues, este paisano. Claro, ¿ya? Así que déjate payasadas, anciano idiota, y ven nomás a mover tu pelota a engañar a los tontos. Listo. Si Barco lo puede hacer, tú también, pues no seas tonto, pues. Barco es un anciano y fíjense cómo es la estrella de Alianza Lima. Eso me duele. Porque nosotros, nuestra generación, era pelotera de pista y de gras y de arena y de tierra, jovencitos de 16, 17 años en todos los puestos.